Hola a todos, yo soy como siempre Ander Serrano, responsable de innovación de Evercom, y esto es Voice to Voice, el podcast donde traemos a las voces que más nos inspiran sobre innovación, marketing y comunicación. Último episodio ya de esta temporada, cómo pasa el tiempo, y en el anterior episodio, que seguro que lo has escuchado y si no ya estás yendo a escuchártelo, yo os prometí un episodio muy sabrosón, y es que hoy se nos va a abrir el apetito. En España, cuando nos entra hambre, en este país no decimos que vamos a pedir una pizza, decimos si hacemos un telepi. Y es que Telepizza ha conseguido ese top of mind que todas las marcas quieren tener, gracias a una trayectoria que se remonta a 1987, un enfoque súper democrático y familiar y un crecimiento hasta llegar a contar con 700 centros. Es muy difícil no encontrar un Telepizza cerca de nuestras casas. Y ojo que no basta con eso, que esta imagen, este top of mind, hay que mantenerlo con muy buen criterio en comunicación, y hoy traemos a la persona que está detrás de esa estrategia. El PR, Brand and Social Media Manager de Telepizza, Alejandro Gómez Lizarraga. ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Que va, gracias a ti por venir. Un placer tenerte por Igualmente. aquí para que nos cuentes estos secretos, los secretos de la masa, este claim que tanto está tan presente está de... ¿Qué es para ti la masa? Aquí es la enjundia, aquí es... ¿Pero qué es la masa para ti? Yo te diría que en el producto es obviamente la masa, pero es que aquí en la metáfora es el quid de la cuestión. La gente también. Esa doble acepción. Qué bueno, luego te lo cuento. No, cuéntamelo ahora. Bueno, pues justamente, o sea, el secreto está en la masa, va más allá del propio producto y de la propia masa elaborada de forma artesanal y propia que tenemos en Telepizza, única marca además que lo hace aquí en España y que llega luego a nuestros 700 puntos de venta. Pero la masa también, ahora cuando decimos viva la masa, bajo este paraguas de comunicación, esta plataforma de comunicación, también decimos o agradecemos, es una oda a la gente que nos lleva acompañando, pues como tú bien dices, casi 40 años. Cuando decimos ese viva la masa, es viva la gente que nos sigue eligiendo y que se hace un telepi como introducías. Qué bueno. La verdad es que yo creo que es un súper caso de éxito. Y yo creo que todos, yo los primeros cumpleaños que hacía de pequeño con los amigos, es que tengo ahí el recuerdo de hacerlos en un Telepizza, ¿no? Es que es como esa imagen súper familiar, ¿no? Sí, a ver, al final si algo abanderamos desde Telepizza, como tú decías, con un top of mind mayor del 90%, que al final eso es un poco el cariño de toda esta gente que diría Belén Esteban. Si algo abanderamos es un poco todo ese heritage que tenemos aquí en España, y no solo construido a través de los cumpleaños, sino también construido a través de todas esas celebraciones y a través de todos esos mundiales de fútbol que hemos ganado, todas esas partes de conexión, ¿no? Al final con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestra familia, las noches o los viernes de cine en casa, los martes locos al salir de la uni y pillarte unas telepis en el Telepizza del barrio. Al final todo eso es lo que construye la marca, y todo lo que respalda o todo lo que hay detrás de todo esto que estoy contando son personas y gente, que al final es a mí lo que más me gusta de trabajar en la parte de la marca y comunicación de Telepizza, que todo está construido a través de la gente, por y para ellos, y al final es una marca con la que muchos hemos crecido, con la que muchas generaciones 3 generaciones ya en España, de una forma u otra han vivido, y que a través de ellos la marca también se va, digámoslo así, revitalizando y personalizando cada día con unos valores y una esencia al final que está ahí, que fuimos la primera marca en España que llamó a las puertas de los españoles, que llevó una pizza a casa, que al final fue pionera en el delivery, en el domicilio, pero que día a día se transforma, y al final ese también es el reto. Total, no basta con llegar el primero, sino que hay que seguir ahí, ¿verdad? Oye, ahora seguimos hablando de Telepizza. Primero, que te conozcamos un poco más, ¿no? ¿Cómo llegas a Telepizza? Háblanos un poquito de tu trayectoria para que te pongamos ubicados. Pues mira, yo llevo aproximadamente ya 10 años en el terreno del contenido, que es un poco a mí como lo que me gusta destacar. Siempre he estado muy enfocado en las marcas que he trabajado al contenido. He estado en el Movistar Plus, he estado en Los 40 y he estado en Don Simón también. Uh-huh. Y ahora ya llevo unos años en Telepizza. Al final siempre me he enfocado mucho a toda la creación de contenido
en las ramas más de marca, en campañas publicitarias o campañas de contenido en social media, y en toda la rama de comunicación y PR también. Ajá. O sea, del salto a los medios, de los medios al salto al mundo corporativo, y estuviste en Don Simón y ahora también en Telepizza, con ese nexo, ¿no? De que siempre el contenido es... Sí, a ver, al final cuando yo hablo de los 40 o de Movistar Plus, siempre he estado muy relacionado al contenido, tanto redaccional como contenido para marcas. Entonces sí que es cierto que siempre he estado muy cerca de las exigencias o mejor dicho, de las demandas de las marcas para de una forma u otra llegar al consumidor. Y sí que es cierto que al principio desarrollé mi carrera en los medios, pero siempre muy asociado a toda la parte de, pues eso, de efecto, o sea, de acciones de notoriedad o de acciones especiales con las marcas dentro de los medios. Y luego sí que di el salto a Don Simón, al grupo García Carrión y luego a Telepizza. Ajá, ok. Claro, de Don Simón a Telepizza tú venías ya del sector food and beverage, pero no es lo mismo que, no tiene nada que ver. Que el fast food. Entonces tú llegas a... Bueno, realmente es la parte de gran consumo versus el QSR, que es lo que se llama el Quick Service Restaurant, ¿vale? Que al final es donde jugamos players pues como un McDonald's, un Burger King o un KFC. Ajá. Y luego la parte de gran consumo, más relacionada con la distribución, o como tú bien dices, con el food and beverage, es toda la parte de pues, distribución en grandes superficies, bebidas, más producto envasado. Ajá. ¿En qué año entras en Telepizza y qué retos te encuentras? Pues en Telepizza entro en el 2020... Es que con la parte de la pandemia ya perdí la noción del tiempo. Es que... En el 202022, yo creo, hace 3 años y algo ya. Vale, ok. Bueno, no te tocó la pandemia, pero sí no en me los tocó cambios de hábito que la trajo pandemia eso. me tocó en Don Simón. Pero sí vivimos la pandemia, es decir, al final, lo estábamos comentando antes, creo que el modelo de consumo y los hábitos de consumo han cambiado muchísimo, y ya no solo en el día a día, sino a nivel de cómo nos relacionamos con los diferentes players y con las diferentes herramientas de las que disponemos. Al final, la irrupción de los agregadores, es decir, de los Glovo, de los Just Eat o de los Uber, han cambiado el modelo o el hábito de consumo en España, y eso se ha visto muy acusado durante y post pandemia. Ahora si yo te preguntase cuántas marcas o virtual brands irrumpieron durante la pandemia para que nos llevasen hamburguesas o pizzas a domicilio, y cuántas sobreviven hoy en día, pues al final todo esto sí que lo que ha cambiado es un modelo en el que actualmente el abanico, la oferta que tenemos en un agregador y la tecnología de la que disponemos con los agregadores, de un clic y de todo el tracking de recepción del pedido, etcétera, ha cambiado mucho y ha elevado la exigencia como creo que corresponde además. Y además, ¿qué ha incentivado todo eso? Pues el tener el poder de la elección de una forma mucho más sencilla en un abanico de posibilidades tremendo. Cuando nosotros ahora nos metemos al agregador, disponemos, pues podría decirte, y más en Madrid, de cientos de marcas. Y al final el poder de elección es muy grande para el consumidor. Ajá. Antes, y perdona que te corte, sí, digámoslo así, que había menos players en el mercado. Por tanto, no quiero decir que era más fácil, ni muchísimo menos, pero era diferente. Sí, había menos opciones. Entonces, bueno, pues al final la cuota de mercado es más fácil conseguirla, ¿no? Entonces, de ahí está ese mérito. En cuanto a la manera de hacer comunicación, la manera de llegar al público, yo tengo la sensación, a lo mejor no sé si estarás de acuerdo, que ahora está como muy acuñado ese sentido del humor, ese punto atrevido, casi gamberro, ¿no? Pero yo creo que Telepizza fue muy pionera en esto, ¿no? Igual que fue pionera en posicionarse en oye, te llevo una pizza a casa. Claro, había que hacer comunicación y se atrevieron a dar ese giro, ¿no? Ahora está como súper, es como muy habitual, ¿no? Cada uno con su estilo, con su nivel de gamberrismo. Y hay muchas campañas vuestras que juegan con ese sentido del humor, ¿no? Me gustaría ir comentando algunas de ellas, pero sobre todo, ¿cuál es la que a ti más te ha gustado? ¿Cuál es la que más crees que...? Mira, me gusta que saques este tema. Yo creo que cuando tú tienes un propósito de marca y una identidad de marca definida, como puede ser Telepizza, al final el tono es lo que marca el día a día y cómo tú te relacionas con tus consumidores. Cuando hablamos de gamberrete, tal, y pensamos en un Martes Locos o en temas distendidos, sí que es cierto que hace unos años, cuando los players eran menores, sí teníamos un tono más gamberro, digámoslo así. Pero sí que actualmente el tono que estamos llevando a cabo sí que creo que es muy desenfadado, creo que, y más cuando nos relacionamos con una Gen Z o con una generación alfa en un TikTok o en un Twitch. Pero sí que es cierto que al final nuestro target o uno de nuestros targets principales son las familias.
Por tanto, sí que es cierto que a pesar de ser modernos o a pesar de tener un rollo, un lenguaje distendido, ese punto más gamberro o más, digámoslo así, transgresor, que otras marcas sí que están adoptando y que los veo súper acertado de cara al público objetivo al que se dirigen, y todos podemos tener en la mente cuáles pueden ser. Nosotros actualmente lo que estamos haciendo, estamos llevando a cabo es una estrategia, digámoslo así, más cercana. Ajá. Y una estrategia de tono mucho más, digámoslo así, de involucrar a la gente y de hacer partícipe a la gente de nuestra marca. Sin dejar de ser gamberretes, como me gusta decirlo a mí, pero sí con un tono, desde mi punto de vista, más cercano. Más familiar, ¿no? Sí, A lo mejor. más familiar o más, digámoslo así, de ser parte de la comunidad, que al final creo que de eso se está basando un poco la estrategia actual del contenido que estamos llevando a cabo. Ajá. Y respondiendo a la pregunta que me cuentas sobre qué campaña gamberreta, como tú dirías. Bueno, me a lo quedaría mejor de te gusta una que no sea gamberra, ¿eh? Tú dime No, cuál es te que ha gustado. es gamberra, quiero decir, es desenfadada, que me gusta a mí más decir, o es divertida. Este año, sin ninguna duda, me quedaría con la operación Telebote que llevamos a cabo en mayo. Cuéntala. A ver, la cuento resumidamente. La operación Telebote era fletar un bote del Telepizza de Ayamonte en Huelva a Portugal, para darle... Luego vamos a hablar de territorios, pero bueno, lo introduzco ya. Nosotros en el territorio musical y de fútbol somos bastante fuertes y al final como Telepizza tenemos credibilidad dentro de estos terrenos. Entonces lo que queríamos hacer era fletar un barco para darle más puntos a Melody en Eurovisión. Melody además tenía una relación con la marca muy grande, porque lo primero que ocurre hace un año y medio es que ella da luz, y lo primero que hace es subir una foto con dos pizzas que son Telepizza, ¿no? Entonces su gran antojo posparto era Telepizza. Os lo puso bien ahí, ¿eh? Nos lo puso bien, representaba a España, movimos eso, hicimos una acción con ella y luego era como incentivar de una forma u otra la participación. Entonces llevamos a cabo junto con mi agencia creativa, con la agencia creativa de Telepizza, que es Manifiesto, llevamos a cabo una serie de TikTok muy enfocada al real time y muy enfocada a todo ese punto participativo, donde pedíamos a la gente que nos ayudase a votarla, y al final, pues eso, a través de una miniserie que rompió los KPIs del año, etcétera, con miles de comentarios, un alcance millonario a nivel de KPIs, de impresiones, etcétera. Nos fuimos a Huelva, fletamos un barco, la votamos. Bueno, luego ocurrió lo que ocurrió, pero con todo lo que puedo respaldar es que Portugal dio el doble de votos que el año pasado, así que algo es algo. Oye, pues sí, pero algo habéis conseguido. Pero si no lo habéis visto, chequedla en TikTok, que está guay. Como balance de impacto, desde luego el impacto. Esta es mi favorita de ¿no? este año. A mí me gustó mucho la del señor Pizza, es mi favorita. Cuéntala un poco también. A ver, la del señor Pizza viene de hace 2 años ya, que buscábamos a las personas que se apellidasen Pizza en España, que si no me equivoco, creo que son 52 según el INE aproximadamente. Es que me parece flipante que haya gente que se apellide Pizza. Bueno, ¿cómo puede ser esto? Quiero decir, hay gente que se apellidará de todo. Me parece súper original, ¿eh? La campaña. Es que me dije, ¿cómo puede alguien llamarse Pizza? Pero me parece muy, muy original. Sí, perdona. Entonces nada, hombre, faltaría más. Nada, los buscamos, lanzamos un llamamiento por redes sociales, encontramos al señor Pizza en la universidad, en un chaval joven en la universidad, y nada, pues nos metimos a la universidad, le llevamos pizza, le encontramos, nos enseñó el DNI, hicimos el jiji, el jojo, y este año lo que hicimos fue directamente llevarlo a hacer pues unas pizzas a Telepizza, porque molaba el storytelling y al final molaba un poco la narrativa que teníamos con él. Y si ya nos adueñamos hace un par de años de este punto de, oye, vamos a encontrarte, ¿por qué no hacer algo contigo? Y nada, y estuvimos con el señor Pizza grabando con él en su casa, en Telepizza, y con un amigo suyo también. Nada, estuvo bien. Qué bueno, sí, me gusta mucho esa campaña. Oye, ¿y alguna que no haya salido como esperabais? ¿Que hayáis aprendido algo de ellas? De todas se aprende. Al final, lo que ocurre ahora un poco, y hablando de los términos del social media, es que muchas veces cuando tú quieres, digámoslo así, llegar a todos tus objetivos o KPIs, tanto mensuales como anuales, no todo apunta a la misma dirección. Y al final, cuando tú apuestas por vídeos más de larga duración en un mundo en el del snakeable content, en el que vemos vídeos haciendo scroll infinito y vemos 1,5 segundos de vídeo, pues muchas veces los VTRs o las views al 100% se ven muy esclavas o digámoslo así, muy penalizadas por campañas como el señor Pizza, por ejemplo, porque al final tiene una gracia, tiene un insight que es gracioso, pero luego la gente pues igual no se queda hasta el final del vídeo y se pierde pues la coletilla final y tal. Entonces, a la hora de
más que campañas fallidas, yo creo que todas las campañas, digamos así, triunfan en ciertos KPIs y de una forma u otra son más esclavas de otros. Y sí que es cierto que ahora estamos llegando a un punto en el que, con el algoritmo constantemente en cambio y con un usuario que cada vez más exigente, con menos tiempo y con miles de impactos publicitarios diarios, pues al final todo se ve de una forma u otra en constante transformación. Claro. Hay que estar muy pendiente de lo que pasa, de la tendencia, de qué hacen otras marcas. Seguro que a ti te pasa, porque a nosotros nos pasa con nuestros clientes que ves una marca y dices, se me tenía que haber ocurrido a mí. Qué buena idea. ¿Te ha pasado eso alguna vez? A ver, yo soy muy friki. Antes decías que no soy friki de unas cosas, pero sí de otras. Todos tenemos nuestras cosas. Sí. A mí me gusta mucho seguir las campañas que hacen, pues en general, las marcas, porque me parece además súper inspirador. Y hay 2 campañas que te voy a contar. Una seguro que la conoces, que es la de Find Your Summer de Unilever, de Magnum, que de una forma u otra lo que han hecho es encontrar ese insight de la estacionalidad baja del helado, que es cuando no son los meses de verano, y cómo de una forma u otra tú puedes encontrar tu verano en los puntos de luz, en los puntos luminosos de tu día a día. Entonces, con un craft impresionante y con unos visuales que a mí me rompieron la cabeza, consiguieron de una forma u otra revitalizar la venta durante los meses de frío y durante los meses de invierno a través de algo tan sencillo como encuentra tu luz o encuentra tu verano en el día a día. Y los visuales son increíbles, miradlos. Muy bueno. Y luego a nivel, que no sé si la conocéis o no, a mí me ha gustado mucho este año en España, es muy sencilla, pero creo que tiene un ingenio detrás que además dije, joder, esto en Telepizza de una forma u otra nos podríamos haber apoderado de ciertas cosas. Que es la que ha hecho Frigo este año, con todos los colores que ha hecho en Mupis digitales, en lonas, etcétera, que te ponía el color del frigopié, por ejemplo, y sabías perfectamente que era el rosa de Frigo. Y al final molaba mucho toda esa parte de asociación e identificación de marca con assets tan, digámoslo así, sencillos como son los colores. Luego recuerdo que sacaron Calipo, sacaron Drácula, y me moló mucho. Y al final una marca con tanta personalidad como Telepizza, que al final la barbacoa, digámoslo así, que es fácil de distinguir, barbacoa Telepi, el pizzero, el olor, el sabor, tienes el timbre, tienes muchos assets de marca de los que apoderarte y de los que podríamos haber sacado, o sea, de los que se pueden sacar pecho de cara a los consumidores. Ajá. Otra marca también súper familiar y que también nos lleva a nuestro pasado, ¿no? Los Dráculas de Frigo. Sí, bueno, al final todo eso mola, todo lo que tiene cierto... Todo eso. Además está volviendo tanto todo lo retro. Sí, a ver, el imaginario un poco popular y colectivo que hay en España también va mucho a la tendencia previa y al revitalizar de una forma mucho más adecuada y contemporánea lo que ocurre. Y eso es bastante divertido y me parece guay siempre que luego seas capaz de adaptarte, modernizarte y eso me parece interesante. Estamos grabando este podcast en el centro de Madrid, entonces creo que se están oyendo algún que otro atasco. Esto es un ejemplo de por qué hay que peatonizar las calles y el centro de Madrid. Claro. Te iba a preguntar también, hablando de tendencias, ¿no? Y de hábitos de consumidor y pues hemos dicho, joder, que vuelve lo retro, nos mola. Oye, ¿te imaginas que ahora fuese el motor de Telepizza pitando que no lo abrimos? Lo miramos. No suena así. No, si no, a lo mejor no habría dicho nada. Movimiento healthy. Movimiento proteínas. Yo merendaba una tostada de nocilla, ¿sabes? Ahora eso es un delito. Bueno, habrá niños que aún la merienden. Supongo que sí, pero nadie puede confesar eso porque entonces eres un padre terrible, ¿no? Quiero saber un poco tu opinión, quiero saber cómo se adapta, ¿no? Una compañía de fast food a este movimiento, ¿no? Y a este contexto que bueno, no sé hasta dónde es postureo, hasta luego es realidad, ¿no? Porque no, yo creo firmemente que es una realidad y creo que al final, al igual que comentaba con el tema de agregador, los hábitos de consumo y el mundo healthy es algo que es tendencia y todos los vivimos. Es decir, en Madrid nos volvemos locos corriendo cada domingo las carreras que también cortan el centro de la ciudad y me parece fantástico la tendencia. Si bien es cierto que creo que no es algo que sea o que choque. Y te voy a contar por qué. Creo que todo el mundo al final, de una forma u otra, hay días en los que necesita de forma indulgente digámoslo así, una telepizza o un sábado celebra y probablemente no celebre con lonchas de pavo. Así de claro te lo digo. Entonces, sí que creo que hay cabida para todo y que al final lo importante es fomentar el consumo y fomentar unos hábitos de vida saludables.
pero no esclavos. Tú no tienes por qué ser esclavo de, digámoslo así, constantemente de unos hábitos que quizá en otro momento te apetezca otra cosa. Y es ahí, en ese pastel, donde nosotros estamos y donde nosotros luchamos por ese trocito del pastel. Yo nunca diría que está genial comer fast food todos los días, porque es que es totalmente erróneo. Pero sí que creo que también de una forma asociada a la celebración, a un punto más personal de, oye, me apetece un martes locos porque he salido del curro, he currado 15 horas y me apetece. Pues, oye, tampoco está mal, con con responsabilidad y conociendo cada uno lo que necesita. Pero sí que es cierto que creo que no es digámoslo así, una pelea, sino que tiene que ser una convivencia. Claro. Y tiene que ser una forma de medir, por supuesto que sí lo hay. Sí, yo creo que y siempre lo ha habido y lo va a seguir habiendo. Y al final, pues se trata de eso, de combinarlo y de hacer una convivencia y ya está. Sí, no, está claro. Hablábamos antes, apuntabas a los territorios de contenido de las marcas, ¿no? Nosotros también le damos mucha importancia a esto porque indica dónde se posiciona o se desposiciona una marca, ¿no? En un Red Bull está claro que el deporte extremo es un territorio de contenido. Nosotros trabajamos mucho con Red Bull, ¿no? Además. Cuéntanos, ¿cuáles son esos territorios de marca de Telepizza? ¿Por qué? ¿Qué sentido tienen? Yo creo que esto también pues mira, los 4 principales territorios que trabajamos, unos vienen, desde mi punto de vista, la categoría, además, no más acusadamente unas marcas u otras, pero está el mundo del gaming, está el mundo del entretenimiento, del humor, del lifestyle, está el mundo de la música y está el mundo del fútbol. Indudablemente, los terrenos más fértiles para Telepizza son la música y el fútbol. Tanto todo el mundo, festivales, conciertos, Operación Triunfo, tú notas que cuando te abanderas este tipo de contenido, los resultados están ahí, la comunidad está ahí y de una forma u otra te performa. Y no quiero hablar del momento mundial, Eurocopa, selección, Real Madrid, es decir, juega el Real Madrid y es perfecto, juega un Barça, o al final el mundo fútbol y el mundo deporte en general, no solo también el baloncesto, la Fórmula 1. Nosotros como marca, de una forma u otra, tenemos un buen posicionamiento y es uno, desde mi punto de vista y la experiencia que tengo, son territorios que nos son afines. ¿Pero por qué? Porque también están muy asociados, digámoslo así, al punto grupal y al punto de, oye, me pido unas telepis para ver el fútbol en casa o para ver Eurovisión o para ver la gala de los MTV, no lo sé, o de los Met Awards, incluso en la parte de la Met Gala, la parte más de lifestyle. Y al final se trata de ir también a ese punto de conexión y a ese punto de unión y a ese punto de, oye, pasar un buen momento y hacerlo aún más chulo con Telepizza. Al final sí que creo que, y esto lo uno un poco con lo que contabas y comentaba al principio, que cuántas vivencias o cuántos momentos chulos hemos vivido alrededor de, o cuando ha habido una Telepizza en la mesa y se ha convertido en algo o en un hito más que tú lo recuerdes, ya no solo un cumpleaños, sino todo lo que comentábamos anteriormente. Y de eso trata al final, de qué has vivido alrededor de. Claro, ahí el desafío, imagino, Alejandro, que es cuando tú quieres adherirte a un territorio de contenido que te interesa, porque consideras que es natural la marca, que sea realmente natural, ¿no? Que correcto, que sea orgánico, ¿no? Decir, oye, pues es que ahora, como parece que el deporte femenino suena, pues hago esto de deporte femenino, pero realmente tiene que ser muy creíble, ¿no? Esa asociación. Bueno, sobre todo que, y esto ya lo uno más un poco a, tú como marca, cuando una vez que tienes un propósito claro, bueno, todas las marcas tienen los propósitos claros, pero una vez que tú de una forma u otra estructuras tu estrategia o tu thinking como marca en base a lo que eres y te comportas y hablas como eres, vas a saber, o sea, tienes que ser consciente que vas a resultar natural y orgánico en ciertos lugares y en otros no. Y tienes que ser consciente de que no a todo el mundo, digamos así, puedes gustar o puedes hablar de la misma manera, a pesar de tú seguir siendo tú. Y sí que es cierto que hay, digámoslo así, actualmente una ola que quizá las marcas quieran estar en todos y no en todo tienes credibilidad. Total. Es decir, y esto he venido ahora de unos encuentros que hemos tenido creativos muy chulos y comentaba una persona que decía, yo quizá un banco no quiero que me venda 4 jijis, yo a mí un banco dime qué tipo de hipoteca, qué tipo de interés, porque es a mí lo que realmente me vas a ser útil, ¿no? Uh-huh. Y al final el resultar directo, sincero y transparente, tú como marca, a mí me gusta mucho personificar las marcas, hacerlas humanas y hablarlas casi como una persona, ¿no? Que para mí es fundamental, pues es como si tratases a un amigo y es un poco de lo que trata todo esto. Es verdad, mira, nosotros cuando nos sentamos con marcas que intentan encontrar su identidad o a las que les ayudamos a hacer storytellings,
una de esas preguntas es, oye, ¿y si tu marca fuese una persona, cómo sería? Correcto. ¿No? Y es súper interesante cómo a lo mejor en un grupo diferente de personas salen Totalmente. perfiles muy distintos, ¿no? Que también es representativo, ¿no? De cómo se está construyendo esa Bueno, al identidad. final también el reto, y entiéndeme, es cuando tú... Mira, me encantaría preguntar, imagínate, si fuese una persona, ¿cómo definirían a Telepizza? Entonces yo creo que igual las personas, o sea, diríais, pues uno tal, uno cual, no sé qué. Pero al final yo creo que todo confluiría en un tipo de persona que más o menos podrías imaginarte. O en un tipo de persona famosa que más o menos podrías imaginarte. Y al final, en eso consiste también el labor de la marca, en personificarte, en ser capaz de transmitir tus valores y de transmitir quién eres. Y siendo quien eres, te van a gustar unas cosas y otras no. Fíjate, pues si a mí me haces esa pregunta, ¿qué persona es Telepizza? O cómo es, ¿O más que cómo persona. es? Yo me imagino como un chaval joven, puede tener 25 años aproximadamente, que estudia y trabaja las dos cosas, súper activo, súper sociable, le encanta juntarse con sus amigos. Me lo imagino como alguien muy activo, que le gusta el deporte, que le puede gustar o no la cocina, me da igual, pero le gusta divertirse también y tomarse una pizza con los colegas. Mira, yo me imagino así. Creo que igual me dices, joder, no, está genial. O sea, es así. Además te voy a contar una cosa. En toda la parte del propósito de marca y en toda la plataforma al final de comunicación que tenemos y tal, hay una frase que a mí me gusta decir sobre Telepizza, que es: Telepizza sería ese colega que siempre te echa una mano en las mudanzas. Es un poco ese rollo que tenemos. Y luego además también es una marca que de una forma u otra es democrática. Telepizza de una forma u otra te pone de acuerdo. No polariza. Al final tú puedes... Oye, vamos a pedir X, vamos a pedir tal... Y al final es como, oye, si pedimos Telepi... Sí, porque es como que gusta es como, a todos, bueno, venga, vale. Como... Sí, es como, es un punto o un nexo de decir, oye, pues venga, pedimos Telepizza o mola. Oye, me apetece Telepizza, ¿quedamos para tomar para pedir Telepizza? Es ese punto también de encuentro. Oye, antes, fuera de micro, me estás hablando un poco de la estructura de agencias, ¿no? Que cuentas con varias agencias en las que os apoyáis para temas de creatividad, has mencionado también a Manifiesto, ¿no? Para temas digitales, para temas de PR, ¿no? Me gustaría que también nos cuentes qué valoras tú en una agencia, ¿no? O sea, qué es lo que hace que te des cuenta de que es el equipo con quien quieres trabajar, ¿no? Eso también seguro que nos ayuda a aprender. Pues a ver, a mí me gusta decir el fantástico mundo de las agencias. Para mí, una agencia es tu equipo. Es decir, yo tengo gente interna, pero mi grueso de gente es externa, es de la agencia. Entonces no me gusta decirlo así ni muchísimo menos, sino que para mí Manifiesto es mi equipo y es mi día a día y al final es quien, sin ellos nada sería posible. Obviamente tú, como una persona que está dentro de, o eres el cliente, como se dice así, oh, qué horror el cliente, pues tú tienes de una forma u otra que intentar guiar muchas veces. Pero creo que también el punto de llegar a un consenso entre agencia y cliente o entre marca y agencia es la clave del éxito de muchas cosas. Telebote no hubiese sido posible, y te soy 100% sincero, sin un manifiesto 100% entregado, un equipo de manifiesto 100% entregado con una libertad creativa. Claro. Al final, creo que muchas veces... estamos en el día a día las empresas o las marcas, y sucede en todos los lados, contaminados por lo que sucede internamente, y el aire fresco que viene desde fuera y que quizá conoce unas cosas, no conoce otras, te aporta mucho valor. Y precisamente es eso lo que te quiero responder. Para mí una agencia creativa tiene que aportar valor constantemente y tiene que tener una proactividad en base a hacer crecer tu marca. Y de eso se trata. Al final es un equipo, es tu equipo que tiene que ayudarte a hacer hacer el trabajo mucho más grande a nivel de resultados y a nivel de proyección. Y al final me parece que es indispensable rodearte de gente no solo creativa, y aquí voy a lanzar una flecha a favor de los cuentas. Es decir, para mí, mi cuentas, que se llama Sergio además, es casi mi mano derecha. Es decir, yo al final... te tienes que sentir comprendido, pero también tienes que escuchar y tienes que rebatir. Y al final se trata de conversar y se trata de llegar a un acuerdo que no es porque yo diga verde es verde o porque diga azul es azul o rojo es rojo, sino que se trata de llegar a un punto medio siempre en aras de
hacer mejor o de conseguir los resultados de la marca. Sí, voy a mandar un saludo a Sergio desde aquí, Sí, porque pobrecillo. empatizamos Ya le mucho dije con que le él. iba a nombrar, que estuve ayer con él. Empatizamos mucho con él. No, porque pero hicimos yo, eso. mira, a mí me gusta mucho el lado creativo y es una realidad, siempre es como quien se lleva el éxito, el reconocimiento, pero la labor de cuentas a mí me parece, vamos, Sí, 100%. indispensable y súper necesaria. Yo creo que has dicho algo que también es muy, muy importante, ¿no? Esa entrada de aire fresco y también que cuando trabajas con alguien, aunque sea externo, tú lo sientas como interno, efectivamente, también tienes que darle la confianza y la oportunidad de darte ideas que a lo mejor se salgan de la caja y que alguna también en algún momento sea aceptada, no aceptada por aceptarla. No, muchas veces Pero tiene que ser aceptada. Claro, porque es que está comprobado que la gente que trabaja cómoda es la que trabaja en entornos de confianza, 100%. de seguridad. Entonces, quiero decir que lo mejor de las personas también sale con lo mejor de los clientes, ¿no? 100%. Y estoy de acuerdo con eso. Sí, Y también es labor de mí mismo y es algo que intento recapacitar y reflexionar y muchas veces cambiar el ser capaz muchas veces de ser más receptivo en ciertas cosas. Muchas veces no es fácil, porque muchas veces los briefings son muy cerrados o los mandatorios de marca son muy estrictos, pero al final también creo que de las grandes locuras salen los grandes resultados. 100%. Alejandro, este es un podcast donde solemos hablar de innovación. Tengo que preguntarte por la inteligencia artificial. ¿Llegará algún momento en que sustituyas una agencia por una inteligencia artificial? No, rotundamente no. O sea, si yo estoy hablando de personas constantemente y estoy hablando de gente y estoy hablando de emociones y sentimientos, yo creo, o yo te diría rotundamente no. Sí que creo que de una manera u otra este tipo de herramientas son impulso y ayuda para agilizar y para eficientar ciertos trabajos. Pero sí que creo que al final, si no te dijese eso, qué triste sería, ¿no? La mente y las emociones tienen que prevalecer. Dulcificado y decir, bueno, habrá alguna cosa que... No, te lo digo. Pero ha sido muy rotundo. No, rotunda, pero que no creo que una inteligencia artificial vaya a sustituir el labor que hace una agencia. Sí que creo que lo puede facilitar y sí que creo que de una manera u otra, pues eso, lo puede eficientar, lo puede hacer más rápido, puede ayudarte, puede guiarte, puede darte ciertas ideas a la hora de construir un texto o puede a la hora de hacer un post. Pero en última instancia creo que siempre tiene que haber una persona, por lo menos a día de hoy, que sea capaz de curar o de filtrar. Porque es que si no podemos entrar en un mundo distópico. Total. Más distópico. Sí, es un amplificador, ¿no? O sea, te permite hacer cosas que... Es un que, facilitador. bueno, harías, ¿no? A día de hoy te diría que es un facilitador. Sí. Y creo que además que es un facilitador que, al igual que te digo esto, te digo que sería... muy poco inteligente no usar este tipo de facilitadores y no aprovecharlos, porque te hacen la vida más sencilla. Es decir, yo ahora con ChatGPT le pregunto cosas o me voy mañana de viaje y le pregunto, oye, hazme un resumen de qué puedo ver. Pero luego de una forma u otra yo tengo que ser capaz de elegir o de filtrar y decir esto sí o esto no. Porque es que si no somos capaces de poner un punto actualmente de, digámoslo así, reflexión sobre los impactos que tenemos y sobre la desinformación además que pueda haber, etcétera, pues es que al final esto puede ser un caos. La verdad es que te pones a pensarlo y veníamos del debate de la desinformación, de la pérdida de credibilidad de las instituciones, de las noticias fake, y ahora encima llega la IA y las posibilidades que tiene la IA de crear vídeos falsos, es como... Bueno, sí, imágenes y todo eso. Imágenes, vídeos, contenidos, ¿no? Y la verdad es que el futuro distópico está ahí, ¿no? A ver, sí que, o sea... creo que hay que ser capaz de una manera u otra de saber discernir entre qué es IA y qué no. Y sobre todo, o sea, tiene que ser... Para mí debe ser un impulso, te tiene que ayudar, ¿eh? Es decir, no estoy ni muchísimo menos diciendo que no es algo que nos pueda ayudar, pero con cautela. ¿Cómo la usas tú? ¿Para qué la usas y para Pues, qué usas en Telepizza, en mi día a día, por ejemplo? a ver, yo consulto bastante. Pero consulto cosas que igual no tengo tanto tiempo. Es, oye, tal, dame ayuda, tal, no sé qué. En Telepizza el año pasado hicimos una acción bastante divertida. Te lo voy a contar. Sí, cuéntanos. Esta además yo creo que no la has visto. El concierto de Taylor Swift, ¿no? Que fue aquí en mayo el año pasado. Ajá, sí. Utilizamos luego una IA en los teléfonos para la gente que llamaba afónica de una forma u otra, les transformarse la voz en lo que llamamos el pedido post-Taylor, durante, creo que fue un jueves el concierto, o un viernes, bueno, durante los días posteriores. Y fue bastante divertido, pero al final es
¿Qué te quiero contar con esto? Pues que la IA se utiliza en el sentido del contenido y en lo que nosotros hacemos de una forma, digámoslo así, divertida. O sea, pero perdón, Luego, o sea, yo llamaba a pedir una pizza y te transformaba afónico, la voz. Y me convertía... Sí, te mejoraba la voz, digámoslo así, vale, le dabas a un botoncito y te mejoraba la voz de una forma... qué guay, a ver, digamos que fue un caso un poco creativo para hacer la gracia que lanzamos del pedido post-Taylor. Pero luego sí que es cierto que, a ver, Telepizza al final es un referente en digitalización, es un referente también en tecnológico. Tuvimos uno de los primeros e-commerce, una de las primeras apps, y la IA también ayuda mucho pues a la hora de toda... que yo en esto no soy o no estoy tan en el día a día, pero toda la experiencia de usuario, toda la personalización, todos los carritos, todas las frecuencias de compra, la IA es un gran ayudante a la hora para el propio consumidor para facilitarle las cosas. Que te diga cuál ha sido el último tu pedido, si lo quieres repetir, las trazabilidades, todo este tipo de cosas que son súper útiles. Y al final eso es lo que nos facilita muchas cosas. Y en el mundo del PR y la comunicación, ¿cómo crees que también puede cambiar la IA nuestro trabajo y la propia capacidad de las marcas, ¿no? De llegar a periodistas, medios de comunicación? Bueno, creo que al final lo que te permite es agilizar muchas cosas y personalizar muchas cosas. Entonces, de una manera u otra, este tipo de herramientas, y al final ayuda mucho también a la hora de tener un primer boceto redaccional que luego tú lo manejes, lo hagas tuyo, y a la hora de... Yo creo que no tenemos que tener miedo de eso. Yo creo que es una otra manera de producir contenido, y en lugar de enfrentarte a la hoja en blanco, pues tienes... Pero ¿sabes cuál es el problema? O sea, el problema, ¿sabes qué es lo peligroso de todo esto? La producción masiva de contenido o de menos calidad. Ya. Porque al final, si todos producimos contenido con la IA, quizá no a primera o dentro de pocos meses o dentro de pocos años, pero me imagino un mundo en unos años en el que todo va a ser igual, porque la IA, o por mucho que tú la quieras hacer funcionar actualmente, te va a dar un tipo de respuesta, te va a dar un tipo de resultado que, como aprendes con ella o como aprende contigo mismo, va a ser al final de una manera u otra muy similar entre unos proyectos y otros. Y ese es el gran miedo el punto peligroso que le veo. Nos gusta siempre cerrar el podcast con una pregunta que mira al futuro. ¿Qué pizzas nos vamos a comer dentro de 10 años? Pues mira, más que qué pizzas nos vamos a comer, a mí me resulta más fascinante pensar en cómo vamos a elaborar las pizzas que nos vamos a comer. Porque al final creo que pues habrá nuevos sabores. Es decir, pues ahora está de moda el chocolate Dubai y habrá nuevos sabores. Igual de repente se pone de moda X y habrá nuevos sabores. La cuestión es qué formato o cómo vamos a deconstruir esa pizza para que sea una elaboración más sostenible, para que sea una elaboración más sencilla para nosotros, para los restaurantes, para la operativa en general, para el transporte. Es decir, entonces, de repente a mí me explotaría la cabeza una pizza casi que crezca imagínate, en 20 segundos, ¿no? En polvos ahí y te la regeneran en casa. Que crezca en 20 segundos, que sea fresca, que tenga ingredientes... O sea, es como una serie de cosas o de mezclas de cosas que ahora parecen imposibles, pero claro, si el avance y las cosas siguen así, pues tampoco sería tan, digámoslo así, no es tan distópica. Loco, no es tan loco. Y creo al final es eso, que se trata más del cómo que del qué. Muchas veces. Porque el qué, no, ni muchísimo menos está todo inventado. Pero el qué creo que va muy acorde a los gustos y a las tendencias del consumidor. El cómo tiene que ver más con la propia tecnología, la propia innovación. Y es ahí donde igual de repente en 2 años, imagínate, sale un tipo de máquina o de tecnología que te hace una pizza en un minuto con tu propio sabor, con tu propio olor, porque es lo que comentábamos antes. Al final, tú si tienes unos assets o unos distintivos de marca claros, todo el mundo sabemos cómo sabe o cómo sale la masa o cómo cruje la masa o cómo huele una telepizza o el tipo de queso que tiene o el tipo de salsa barbacoa que tiene. La cuestión es cómo todo eso luego va a seguir presente, que es el gran hándicap y el gran reto, en una elaboración quizá más sostenible, una elaboración más sencilla, más rápida, más fácil de transportar, más fácil de llevar. Oye, pues pinta muy bien, ¿eh? Ese futuro. Ojalá puedas volver y nos lo cuentes. Muchas gracias por tu visión. Bueno, a todos los que nos habéis acompañado en las plataformas de YouTube, iVoox, Spotify, muchas gracias por estar una temporada más en este podcast. Cerramos, como os decía, 4ª temporada de Voice to Voice. Muy pronto nos volveremos a ver. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.